Hola, en este video vamos a ir revisando cada uno de los pasos que ya fueron desarrollados para que nuestro proyecto de banco funcione con bases de datos. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a ver que en nuestra base de datos, nuestra tabla de cliente, que es con la primera que vamos a trabajar, tiene los campos cédula, nombre, primer apellido, segundo apellido, etcétera. Son bastantes campos, está muy bien, pero nuestro proyecto al principio no tenía esos campos, ¿verdad? Contemplaba otros campos. Entonces, en primer lugar, uno de los primeros cambios que hice para que esto funcionara fue que me vine al frame de mantenimiento clientes y en el diseño hice todos los cambios en los campos, ¿verdad? Para que fueran iguales a la cantidad y el tipo de campos que están en la base de datos. Vamos a ejecutarlo un momento para que lo veamos un poco más a detalle. La mayoría de ellos son text field, por ejemplo cédula, nombre, apellido, segundo apellido es text field. Fecha de nacimiento si es un elemento nuevo, que es de hecho este que tenemos aquí, que es un campo formateado, ¿verdad? Y luego le damos un formato de date o de fecha. Ya se lo voy a explicar cómo se hace. Correo, provincia, cantón son text field, al igual que distrito. Dirección exacta es un text area, que es este que tenemos aquí. Este lo puse como un text area pensando en que muchas veces las direcciones tienen que escribir bastante, ¿verdad? Entonces ahí para que el usuario pueda escribir bastante en ese campo. Y todos los demás, teléfono fijo, móvil, nacionalidad, calidad y tipo de cliente son text field también. En tipo de cliente luego más adelante lo vamos a cambiar por un combo box, pero necesitamos primero coordinar con el curso de base de datos cuáles son los tipos de cliente que están pensando colocar aquí para luego hacer el cambio. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre fecha de nacimiento. Ok, para este campo de fecha de nacimiento, bueno, parece un text field, pero en realidad es este elemento que les digo que es un campo formateado. En realidad, bueno, simplemente lo único que hice fue arrastrarlo y colocarlo por acá. Y acá en propiedades, bueno, le cambié el nombre de la variable, ¿verdad? Que le puse así, de esa forma, fecha de nacimiento. Y en propiedades me vine aquí a esta propiedad por acá que se llama Format Factory, ok. Y acá le puse este formato, le puse que era un date para fecha, custom personalizado, y le puse que era 4 caracteres para el año, un guión, 2 caracteres para el mes, guión y 2 caracteres para el día. ¿Por qué decidí ponerlo así? Digamos, esto que es un formato gringo. Porque en la base de datos que en el curso de base de datos ustedes modelaron, este campo, si nos vamos aquí específicamente a la tabla cliente, el campo de fecha tiene una expresión por defecto que es de esta forma, ok, lo ven, son 4 dígitos para el año, luego mes y luego día. Entonces, como esa fue la base de datos que me están dando el curso de base de datos, entonces yo en Programa tengo que adaptarme a ese formato. Entonces aquí me adapté. Ok, si yo quisiera o si me dan una base de datos con un formato distinto, aquí le doy custom y ordeno los caracteres de la forma adecuada y listo, ¿verdad? Entonces ahí yo ya le di ese formato y eso lo que va a hacer es que cuando el usuario escriba le va a dar el formato correcto. Si no le dio la cantidad de caracteres o de dígitos necesarios para ese formato, entonces él va a dejar el campo en blanco, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se trata este campo? Digamos, se trata muy parecido a los text field. Usted le puede dar set text y le pone el texto que venga acá, y le puede dar get text, y nada más que en el get text hay que pasarle dos valores int, que son estos que ya tengo por acá. Por ejemplo, en el método de devolver información, que es cuando tomamos la información que está en la ventana, la convertimos en un objeto y ese objeto luego lo retornamos para que alguien lo agregue, lo modifique o etcétera. Entonces, cuando hacemos el get text, vamos a buscarlo por acá, le pasamos dos int. En este caso yo le estoy poniendo 0,10. ¿Qué significa ese 0? Es
el espacio en donde comienza. El string se considera a la hora de tratarlo como un arreglo. Entonces la primera posición del string sería la posición 0. Y luego le estoy diciendo, ok, comienza en la posición 0 y extiéndase 10 caracteres. Entonces le hago un getText y le digo, comienza en la posición 0, váyase hasta la posición, avance 10 caracteres. Y él me trae todo el getText, digamos, de fecha de nacimiento. Y después de ahí, digamos, todo lo demás es normal. Como ya es texto, digamos, ya no es un formato date, sino que es texto puro. Yo ya lo trabajo como texto. De hecho, el siguiente cambio que hice fue, bueno, como modifiqué toda la interfaz, ¿verdad? Para que tuviera todos estos campos, como les dije. Entonces eso implica que en los métodos de habilitar, agregar, hay que tomar en cuenta todos esos campos, los que tienen que ir en true o los que tienen que ir en false. En el método de mostrar información, de igual forma, ¿verdad? Son más campos, entonces a cada uno de ellos hay que ponerle lo que corresponde. Vean que por ejemplo aquí en el de fecha le estoy haciendo un setText y vean que estoy haciendo cliente.getFecha, ¿verdad? O sea que es lo que viene allá. También es un string, entonces no pasa nada, se trabaja con normalidad. Vean que aquí por ejemplo este es el de estado inicial, entonces vean que en el de estado inicial, bueno, aquí se ponen todos en habilitado y deshabilitado como debe ser. Y a la hora de ponerle un setText le pongo el formato de esta forma para que el usuario se guíe de cuál es el formato que debe digitar. Ok, entonces por eso es que cuando yo lo ejecuto y me voy acá al mantenimiento de clientes, ya me aparece por defecto este formato que tenemos aquí, ¿verdad? Que es la guía para que el usuario lo digite. Si el usuario no lo digita de esa forma, entonces la máscara o el formato lo va a poner en blanco, tratando de indicarle que lo puso mal, ¿verdad? Entonces tiene que volver a digitarlo hasta que lo ponga bien y cumpla. Entonces él va a dejar el dato ahí en el campo con formato. Muy bien, ahora bueno, también lógicamente hay que cambiar el objeto. Entonces el objeto cliente, vean que en este caso, bueno, todos están siendo tratados como string, ¿verdad? Si tuviéramos algún int, algún double, si lo hubiéramos cambiado, pero digamos el campo que era distinto o la columna que era distinto en la tabla de la base de datos que nos dieron del curso de base de datos era fecha, pero fecha ya lo trabajamos en la interfaz con un format factory y aquí como un string, como les comentaba antes, ¿verdad? Porque el getText lo que me trae es un string, entonces todos los campos son string. Y aquí ya está el objeto creado con todo su constructor, los set y los get. Muy bien, entonces bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Si ustedes recuerdan, en el controlador del menú principal hicimos la instancia de la conexión. Ok, ahí ya realizamos la conexión, pero esa conexión, digamos, no se trabaja desde ahí, se trabaja desde cada controlador. Entonces, ¿qué hice? Bueno, le pasé la conexión al frame, en este caso mantenimiento clientes, que es el primero que estamos trabajando. Entonces el frame de mantenimiento clientes recibe esa conexión por parámetro, que de hecho la estoy recibiendo acá. Ok, no hago una referencia aquí local porque no me interesa dejármela, lo único que me interesa es recibirla y pasársela a la conexión, perdón, al controlador. Entonces aquí se la paso. Ok, entonces me voy al controlador del mantenimiento clientes y aquí la recibo, que sería acá, y aquí sí me interesa dejármelo, ¿verdad? Entonces hago una referencia global y aquí le asigno la referencia global lo que recibí por parámetro. Ok, muy bien. Entonces, como ya tengo acceso a la conexión acá desde el controlador, empiezo a hacer los cambios. Por ejemplo, aquí antes decía registro cliente punto agregar. Entonces, en lugar de ir a registro, porque esto ya no se va a guardar en un array, ahora se va a guardar en la base de datos. Entonces le digo a la conexión que inserte un cliente. ¿Y qué le voy a dar? Lo mismo que le daba al otro método, que era un objeto. Este objeto viene de la ventana, ¿verdad? Ok, entonces vámonos al método conexión.insertar cliente. Ok, nos vamos a la conexión,
Aquí yo ya les dejé desarrollado el método insertar cliente, ok. Y entonces, si ustedes lo ven, él lo que hace es recibir el cliente como un objeto normal y ejecuta una instrucción en código transact o en código SQL, ¿verdad? Que es lo que ustedes están aprendiendo a hacer en el curso de base de datos. Dice insert into banco.cliente y dice los nombres de los campos de la tabla, que son cédula, nombre, primer apellido y todo lo demás. Ok, y después me dice los valores. Aquí lo tenemos. ¿Cuáles? Cliente.getCédula. Y usted dice, ok, ¿dónde salió este cliente? Fue el parámetro que recibí a la hora de que dijeron insertar cliente. Me enviaron un cliente por parámetro, que es un objeto, y ese cliente es lo que yo estoy obteniéndole cada uno de sus valores para insertarlo por acá, ¿verdad? Vean que es muy importante tener en cuenta cómo se trabajan aquí las comillas. Vea que, como digamos, acá el número como tal debería llevar en medio unas comillas sencillas. Entonces, para poder poner la comilla sencilla y el parámetro sería así: abro comilla sencilla, luego cierro la string para poder poner el parámetro, que es este, y concatenarlo. Luego abro otro string nuevo, una cadena de string nueva, y cierro la comilla sencilla que había abierto por acá, ¿verdad? Luego viene coma, abro comilla sencilla y viene el siguiente parámetro, ¿verdad? Y así voy poniendo cada uno de los demás parámetros para hacer el insert. Entonces vean que esto igual está dentro de un try y un catch. Él va a tratar de hacer la sentencia SQL acá en el execute. Si todo sale bien, pues entonces él lo va a insertar. Si no, entonces él me va a decir aquí un mensaje de una excepción de SQL ejecutando esa sentencia y me va a enviar el mensaje en específico. Eso sería para insertar. Ok, vamos a irnos aquí al control de mantenimiento clientes. Eso es para agregar. Vamos a irnos aquí al de consultar. El de consultar hice exactamente lo mismo. Aquí está el método consultar. Entonces vean que aquí era conexión punto consultar cliente. Antes decía registro punto consultar o registro punto buscar, así era que decía. Y en caso que lo encontraba, entonces él iba a registro y me traía un cliente temporal. Ahora, en caso que él consulte en la base de datos y se encuentre, entonces él va a la conexión y me trae un cliente temporal. O sea, lo estoy trabajando exactamente de la misma forma que como lo hacía antes. Ahora vámonos a este método para ir a verlo. Se llama consultar cliente. Entonces este método de consultar cliente trabaja de la siguiente forma: recibe una cédula, que eso viene del frame, ejecuta un select asterisco from banco.cliente donde la cédula sea igual a la cédula que me enviaron por parámetro, que es esta aquí. Ok, entonces si esa sentencia es correcta y trae un resultado, eso se guarda en una variable que se llama resultSet, que es el resultado de la ejecución de la sentencia. Entonces Java viene y lee la siguiente instrucción o el siguiente registro que venga como resultado de esa sentencia, y si pudo leer un registro, quiere decir que esta consulta de código transact fue correcta. Entonces, como fue correcta porque ya trae algo con la cédula exacta que yo pedí, en realidad lo encontré. Y como lo encontré, entonces de una vez creo al cliente temporal, en donde lo instancio y le paso entonces la cédula, que fue la misma cédula con la que buscaron, y empiezo a obtener del resultSet cada uno de los datos con el nombre de las columnas que están en la tabla de la base de datos. Estos nombres que están aquí tienen que ser exactamente los mismos que están en las columnas de la tabla de la base de datos. Por ejemplo, vean que aquí dice nombre, ok, pero vean cómo está escrito aquí primer guión bajo apellido. Si ustedes ven, no está escrito, digamos, como una variable normal que nosotros declaramos en Java, sino que este primer guión bajo apellido, yo fui y me fijé
acá cómo lo escribieron ustedes en la base de datos, y así exactamente fui poniendo cada uno de los nombres: segundo apellido, fecha guión bajo de nacimiento. Véanlo acá, ok, porque él lo que hace es sacar la información que viene del result set y tiene que decirle cómo se llama ese dato, ¿verdad? E irlo metiendo en un nuevo cliente temporal. Ok, entonces yo simplemente retorno que sí lo encontré. Muy bien, entonces cuando él retorna que sí lo encontró, dice ok, si fue encontrado, entonces ahora voy a mostrar la información que voy a mostrar el cliente temporal, que es el que cargué cuando consulté el cliente. Muy bien, y todo lo demás aquí, que es el procedimiento que ya estaba funcionando, eso no tuve que modificarlo. Ok, eso fue para consultar. Luego para modificar, es un procedimiento muy parecido al de agregar. En este caso, bueno, pues aquí eran donde él decía registro.modificar cliente, o modificar decía. Entonces aquí ya ahora no va a ser registro, sino que va a ser conexión, modificar cliente. Y en la conexión el método de modificar que es este que tenemos aquí, es una sentencia de SQL que se refiere a un update banco.cliente, set nombre, ok, y ahí vienen todos los parámetros, cliente.getNombre, vean que de hecho le estamos pasando el cliente como un objeto por parámetro, y ahí vamos modificando todo el resto de parámetros, cliente.getPrimer apellido, cliente.getSegundo apellido, get fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí hasta que llegamos hasta el final. Y de la misma forma también está trabajando eliminar cliente, que es delete from banco.cliente, donde la cédula es igual a la cédula que me enviaron por parámetro, y hago un delete. Entonces de esta forma vamos a hacer una prueba a ver cómo nos funciona a nivel de base de datos. Muy bien, en este caso vean que aquí dice conexión realizada. Entonces nos vamos a mantenimiento clientes y aquí vamos a colocar una cédula. Por ejemplo, vamos a decir 1-0123-0234, enter, y él me dice que la cédula no existe, él ya fue a la base de datos. Esto no está sobre array, ¿verdad? Eso está ya sobre la base de datos con el método consultar. Le digo que sí deseo agregarlo. Muy bien, entonces le pongo acá el nombre, por ejemplo Roberto, ok, primer apellido Escobar, Agüero, fecha de nacimiento, entonces aquí ponemos en ese orden 1987-02, que se leía el mes, 14, digamos que es el 14 de febrero de 1987. Muy bien, entonces pasamos al siguiente campo, correo, digamos que es roberto@gmail.com, ok, provincia Punta Arenas, cantón de Esparza, ok, distrito Espíritu Santo, muy bien, dirección exacta, digamos que es 25 metros al este del parque. Muy bien, teléfono 1234-1234, ok, teléfono móvil 1234-1234, nacionalidad costarricense. Muy bien, calidad, este campo calidad y tipo de cliente necesito coordinar con el profesor de base de datos a ver a qué se refiere esos dos campos, para después también poner ahí los combo box. Vamos a ponerle calidad propietario, digamos que es el propietario de la cuenta, me parece que por ahí anda el asunto. Y el tipo de cliente también podríamos ponerle, vamos a ver, digámosle que es un dueño. Muy bien, luego coordinamos esos datos, entonces le vamos a dar agregar, ok, y esta información ya se agregó sobre la base de datos. Muy bien, entonces si nosotros venimos acá
a consultar y refrescamos por aquí la información, vamos a ver que ya la tenemos insertada sobre la base de datos. Ok, entonces bueno, aquí por ejemplo podemos verificar, qué sé yo, el apellido lo puse con A minúscula, entonces quiero ir a modificar, digamos, porque eso está mal puesto, entonces vamos a poner aquí la cédula 1-0123-0234, enter, y bueno, el apellido lo puse mal, además que no le puse diéresis. Vamos a hacer algunas modificaciones ahí para probar la parte de modificar. Digamos que este no era el teléfono fijo, sino que era este otro. Ok, listo, modificamos, damos que sí. Ok, podemos verificar tanto en la base de datos, aquí están los cambios, ¿verdad?, como en el sistema también. Ahí están los cambios que realizamos. Y también podemos eliminar la información de la base de datos, confirmamos, ok, y si nos venimos por acá, ya la información no existe. Entonces muy bien, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes tomen Banco para Primer Tarea y le realicen las modificaciones necesarias para que quede funcionando de esta forma que les acabo de mostrar. Yo les voy a dejar en mediación tanto el código de Banco para Primer Tarea, que es la base que yo tomé, como el código de Banco Bases de Datos, que es este proyecto que yo ya les mostré que está funcionando y trabaja bien con bases de datos, para que ustedes tengan tanto con el que arranqué como con el que terminé y ustedes puedan ir haciendo las modificaciones uno por uno. Eso les va a generar muchísimos errores, no se preocupen, es normal, ¿verdad? Vayan con calma y al final entonces se van a dar cuenta de que ya la clase registro cliente ya no la vamos a necesitar, y de hecho no vamos a necesitar ninguna clase de registro más en adelante, porque ya no vamos a trabajar con arrays, sino que todo va a ser sobre la base de datos. Y yo voy a ir desarrollando por otra parte este proyecto, digamos hasta llevarlo a un nivel bastante avanzado, para mostrarles los otros mantenimientos o los otros módulos, cómo deben ir quedando como un producto final, ¿verdad?, que es nuestro proyecto de programación y de base de datos en conjunto. Entonces muy bien, espero que les haya quedado claro. Como les decía, el ejercicio consiste en que ustedes tomen Banco para Primer Tarea y lo lleven a que quede funcionando de igual forma que Banco Bases de Datos. Muy bien, pura vida, nos vemos, chao.